Bienvenidos a Conversemos, un espacio de Nariño hoy donde podemos compartir los puntos de vista de cada quien para construir buenos propósitos. Soy María Fernanda Maya de la Red de Prensa Ciudadana y conduzco Conversemos, tiempo de diálogo y construcción en colectivo. ¿Cuánta falta hace la educación, no solo de la escuela o la institucionalidad educativa, sino del ejemplo de quienes pueden ser referentes con sus comportamientos? Los procesos de aprendizaje se ven reflejados en los principios de las personas, en el respeto propio y para el otro, algo que en nuestro país hemos visto mermarse en estos tiempos de pandemia que se suponía podía hacer de nosotros mejores personas. Por eso queremos conversar sobre la urgencia de una educación que va más allá de transmitir información, de ese intercambio de saberes que fortalece la convivencia, empezando por respetar la vivencia de todos. El desconocimiento, el menosprecio de los derechos humanos originan actos de barbarie, ultrajes para la conciencia de la humanidad. Hoy por hoy somos testigos de hechos que aterran. No se puede comprender qué formación o deformación pueden tener personas capaces de matar a personas indefensas. Por otro lado, también se ha visto levantarse la indignación y queda al menos la sensación de que todo no está perdido. A pesar de los actos violentos, en general la ciudadanía llora y grita su dolor pacíficamente, lo que nos tiene con la esperanza de que no todo está perdido. Toda persona tiene derechos y libertades sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Todos los seres humanos nacemos libres e iguales, al menos para que se respete la vida. Hoy quiero darles la bienvenida a nuestros dos invitados, al doctor Edgardo Salazar, quien es secretario general de FECODE, igualmente al doctor Alfonso Cabrera, especialista en derechos humanos. Quiero iniciar con ustedes con una reflexión. Ustedes, por favor, háganla en este espacio sobre educación, sobre derechos y deberes, sobre responsabilidades desde el poder y del comportamiento del contrapoder. Empieza, Alfonsito. Sigan, por favor. Muchas gracias. Quiero presentar un cordial saludo a María Fernanda. Gracias por la invitación, a toda la audiencia que nos escucha y por supuesto al profesor Edgardo, un compañero de tantos procesos y de tantas actividades en nuestra región y ahora con ese liderazgo nacional que nos enorgullece y estamos seguros que va a tener, y ya lo ha tenido, una presencia importante en el desarrollo no solo de la educación, sino también de la organización social. El tema que nos aborda y que nos invitan a conversar en esta noche, pues tiene muchos elementos para analizar. Yo quisiera hacer un escenario de lo que está ocurriendo en el momento y cómo la educación es fundamental en ese proceso. Quisiera ponerle un nombre a esta crisis. Yo diría que es la tormenta perfecta, así como titularon una película en donde había una tragedia descomunal. Esto es lo que está ocurriendo en Colombia, en donde se han juntado todos los males. Por una parte, tenemos una pandemia que está golpeando a todo el mundo y con gran efecto y con gran daño a los sectores más indefensos. Por otra parte, tenemos el peor de los gobiernos de la historia colombiana. Antes se señalaba como los peores gobernantes a Julio César Turbay Ayala, a Samper, que se la pasó no gobernando, sino defendiéndose de un proceso por el ingreso de dineros del narcotráfico a la campaña electoral. Pensábamos que esos fueron los peores gobiernos de la historia, pero nos encontramos en este momento con un personaje que ocupa el solio de Bolívar, pero que en realidad no gobierna. Como tercer elemento, un recrudecimiento de la violencia, un proceso de paz que lo dejaron en suspenso, o como dijo uno de los voceros del Centro Democrático, hay que hacer trizas el proceso de paz y el resultado es el que vivimos hoy, un país de masacres, un país
de violencia, un país que está asesinando a los líderes sociales. Y por supuesto también tenemos el descontento social que se ha venido acumulando a lo largo de las décadas y que en el año pasado tuvo un protagonismo importante al exigirle al gobierno un espacio de diálogo para replantear la situación política del país. Ese es el panorama en donde se están presentando diferentes fenómenos, como el caso del homicidio del estudiante de Derecho Ordóñez a manos de la policía, y luego una noche fatal en Bogotá, en donde las mismas autoridades dijeron que fue una noche de terror, en donde la policía estuvo fuera de la ley. Se dieron casos de vandalismo, hubo un movimiento social importante protestando por estos hechos, pero miramos que se han conjugado diferentes elementos y que nos han llevado a la crisis. Se han juntado todos los problemas y desafortunadamente no hay gobierno, pero tenemos una organización civil y un amanecer, un despertar al reclamar los derechos y a la organización. Esa sería como mi primera intervención para mirar un panorama general que no es el mejor. Bien, yo quisiera empezar primero, pues... Compañero Edgardo. Señor, ¿se me escucha ahí? ¿Sí estamos sí, con sonido? Escuchamos. Listo, bueno, primero agradecerle a María Fernanda, como no, saludar a Luis Alfonso. Sí, indudablemente hay mucho camino recorrido, mucha tarea realizada y tal vez mucho compromiso que asumir. A quienes nos siguen en redes, gracias por su bonita sintonía. A ver, yo quisiera hacer otro panorama un poquito más amplio, quizá para que tratáramos de entender lo que está pasando con esta pandemia. O sea, la discusión no es quién la produjo, si fue una producción divina, si la hicieron en un laboratorio de Estados Unidos, si la desarrollaron en el Reino Unido, si fueron los chinos. Total, la tenemos y estamos hoy en este momento de pandemia, en este momento, como dijera Edgar Morin, en su bonito texto Los saberes de la educación para el siglo XXI, en este mundo muy complejo y en este mundo tan lleno de incertidumbres. Pero miremos un poco. Hoy tambalean las potencias. Ya la potencia del norte no es reconocida como tal. Su hegemonía empieza a desmoronarse. Aparecen lo que los politólogos señalan los payasos políticos. Y entonces uno dice, ¿cómo así que van a utilizar hoy la vacuna, por ejemplo, en Estados Unidos para objetos de reelección en el poder? Eso nos parece a nosotros contra todo tipo de derechos y es abusar un poco de la dignidad humana. Pero ese escenario también nos lleva a pensar que hoy se quiere en el mundo es readecuar los capitales internacionales, equilibrar o reafirmar o mirar, decía hace un rato, otros liderazgos universales, la China, los países asiáticos, algunos países de la Comunidad Europea están reclamando hoy un resurgimiento como potencias universales. Pero también pretenden controlar la economía y controlar la ciudadanía, la reorganización del mercado planetario, por ejemplo, ya los precios especulativos frente a los productos de bioseguridad. Estas mascaritas antes de la pandemia tenían un precio, hoy están, por no decir triplicados y algo más. ¿Quién va a manejar la vacuna cuando ésta se produzca? ¿Quién va a tener el control de la vacuna, el monopolio de la vacuna? Seguramente los países que la produzcan van a abastecer a sus poblaciones. Llegarán escasamente a nuestros países considerados en otro rango universal y no todos los habitantes de los países podrán o podremos ser beneficiarios de esa vacuna. O sea, si hay un interrogante fuerte ahí. El mundo cibernético, ¿quién va? Los grandes monopolios de las telecomunicaciones y de las TICs. Va a haber una pugna fuerte sobre el mercado y sobre el asunto de posesionar hoy estos nuevos elementos.
y van a redistribuir el mundo en un nuevo reparto, una organización de este tipo de producciones y de mercados. También la pandemia pretende repoblar el planeta, y en ese repoblamiento del planeta pues está claramente visto que hay algunas vidas que se están considerando como improductivas. Hay unas vidas que al sistema capitalista y al modelo neoliberal no les sirven, y por eso se consideran vidas superfluas. Yo siempre referencio a Chile Mbembe, es un camerunés extraordinario, un filósofo. Escribe su texto La necropolítica, y en la necropolítica dice que hoy en pandemia lo que se está revelando es cómo muchos estados planetariamente lo que quieren es administrar la vida e imponer una política de la muerte. Por eso vamos a ver los resultados más adelante, después de esta nueva normalidad que llaman hoy con alguna carga semántica distractora. Vamos a ver estos resultados de aquí a un tiempo, y seguramente va a seguir pasando lo que empezó a pasar acá, como tenían que los comités de ética médica de los hospitales decidir a quién seguía conectado a la vida y a quién lo desconectaban de la vida. Entonces quieren es atender eso. Y cierro este pedacito diciendo que las vidas superfluas no se van a proteger, no se protege a la población de inmigrantes, por ejemplo, la población carcelaria se desprotege. La población que se identificó con la simbología de los trapos rojos, reclamando una cuarentena o pasar una pandemia sin hambre y con techo, no se protege. Se reclasifica la población por grupos etarios, entonces pareciera que los viejos, entre comillas, los mayores de 70 años, pues son otras vidas que no van a ser protegidas como se quisiera. Por eso debieron ellos agruparse en el movimiento de la Revolución por las Canas, fíjese, para reclamar su derecho a existir. ¿Cómo así que tenemos que tutelar el derecho a ser, el derecho a estar, al derecho a tener dignidad hoy en el territorio colombiano? Entonces son otras lecturas que hay que hacerlas en este primer momento de lo que está ocurriendo con la pandemia, que más adelante las podemos atar con el capítulo educativo. Bueno, con base a lo que mencionaba Alfonsito, que está silenciado su micrófono, de pronto allá se silenció por error, no sé si no se escucha, pero no lo escuchamos. Un profundo golpe en que las diferentes sectores sociales se van a distanciar más. Por ejemplo, en el tema educativo, que en donde la tecnología se supone que iba a ayudar a popularizar la educación, pero resulta que la tecnología le está llegando a muy pocos sectores. El sistema educativo público tiene grandes deficiencias y vacíos para tener esa cobertura en el momento actual, y son prácticamente los escasos establecimientos educativos privados los que cuentan con este mecanismo, con plataformas, con la capacidad de llegarle a toda la población, pero en la mayoría de sectores están utilizando el WhatsApp. Entonces, ¿cómo la tecnología privilegia a unos sectores, pero a una gran masa de la población la está dejando por fuera de los servicios, no solo el educativo, sino también los servicios públicos? Por ejemplo, para acceder a una cita médica se necesita que la persona tenga esa capacidad de comunicación a través de las redes, a través de los correos, pero la gran mayoría no tiene esa posibilidad. De igual manera, si uno necesita información de la administración pública, también se va a quedar aislado. Hay una gran masa de población que va a quedar más aislada y va a ser más marginada. En el plano educativo tal vez es el ejemplo más claro. Bueno, pero ¿qué hacer pues en ese caso? Porque lo que menciona el doctor Alfonso es verdad, ¿no? Hay muchos chicos que están estudiando y por esta razón en específico no se ha podido continuar.
Mientras tanto, pues tenemos al presidente vestido de policía en un CAI, pero tampoco nos garantizan ni el estudio, ni también que se mermen todos estos hechos graves que están sucediendo en el país. Bueno, pero miremos algo. Yo creo que María Fernanda es muy joven frente a nosotros. Yo ya me considero un sujeto de las juventudes prolongadas, ¿no? Creo que Alfonso también, Pero ¿no? se ven muy bien, están muy bien conservados, déjenme decir. Vale, entonces, Muchas gracias. partiendo de ese precepto, pues yo diría que con Alfonso, por ejemplo, fuimos beneficiarios de una educación en la que teníamos que tomar distancia, ¿recuerda? Había que hacer la fila y colocar la mano detrás del compañerito de adelante. Teníamos unas normas mínimas de higiene, porque mi profesor Lucio Libardo Vallejo en la Pérez Pallares, a propósito, la institución cumplió años hace días atrás, un abrazo pues por tanta historia y vida institucional. Hacíamos la fila y nos revisaban el lavado de manos, por ejemplo. El pañuelo y la peineta eran normas mínimas. Nuestras instituciones educativas tenían enfermería, ¿recuerdan? No la tienen. Yo creo que Alfonso es del Sucre, las quitaron de un rato para otro. Nos enseñaban comportamiento y salud, ¿recuerda? Entonces, había otra forma, o sea, porque la educación era más humana. La educación era más centrada en el afecto, la educación era más centrada en el respeto, en los valores. Las familias no eran tan, pues familias tan diferenciadas, ¿no es cierto? O multiformas de familias como las tenemos hoy. Entonces, había otro apego. Y entonces, pues claro, eran otros tiempos, habían otros ritmos de vida, otros ritmos de trabajo, ¿no? Otros roles seguramente mal establecidos, pero esa era la vida en la escuela. Yo no sé en qué momento se cambió. Y entonces hoy no se preocupan sino por enseñar y por sacar, entre comillas, estudiantes hacia el mundo del trabajo, hacia el mundo productivo, pero el sentido humano se lo arrebataron. Y hoy fíjese, cuando tengamos esa escuela del retorno, tenemos que hacer es contrapedagogías. Contrapedagogías. Si antes enseñábamos a saludar con el apretón de mano, la pedagogía del abrazo y la pedagogía del afecto, ¿se acuerda? Mírese a los ojos y apriete fuerte la mano. Esa era la forma. El abrazo, el estar juntos. Pero hoy, ¿cómo es posible que tengamos que aprender a vivir evitando al otro? Con distanciamiento social, dice el gobierno. Para nosotros es un distanciamiento físico, porque nosotros somos sujetos, hombres y mujeres, socialmente vivibles y no podemos entonces distanciarnos. En algún momento tendremos que volvernos a encontrar en eso que le llamamos nosotros la escuela del retorno, porque Alfonso tiene razón ahí. Está reglamentado es en el país es la telesecundaria, pero la teleeducación no. La telesalud la tienen es algunas entidades privadas, menos el teletrabajo. Nosotros no estamos en teletrabajo, porque en el teletrabajo el patrón pacta con su trabajador una jornada, un tiempo, un pago de unas horas, una dotación de equipos, por ejemplo. Pero nuestras maestras y maestros hoy tienen jornadas inmensas, jornadas extensas. Empiezan 7 de la mañana y fácilmente están 10 de la noche. Han colocado en el mundo griego, la escuela es todo espacio para aprender. Y nuestros maestros han colocado su escenario de su casa, una parte de su habitación, de la intimidad de su hogar, los directivos docentes igual y las familias. Es decir, la escuela no se ha ido. La escuela se ha desplazado en esta forma hoy tan extraña de hacer enseñanza-aprendizaje. Pero lo cierto es que esta pandemia no ha revelado nada. Esta pandemia lo que ha hecho es profundizar muchas inequidades. Profundizó lo que Alfonso decía, este mundo de la conectividad en las zonas rurales es notable y no hay un interés cierto de resolverlo de una manera inmediata. ¿Qué decir? Si esto no se regulariza, pues esta educación va a ser una educación altamente discriminatoria y selectiva,
Quienes no tengan equipo, quienes tengan un celular de media gama, pues seguramente van a tener más dificultades para los aprendizajes. ¿Y qué decir de los niños que tienen algunas capacidades diferentes o capacidades especiales hoy en este mundo tan extraño de hacer educación? Cuando se habla de derechos, de educar en derechos humanos, es indispensable que las personas comprendan la necesidad de defenderlos, ¿no? La escuela que hoy más se necesita es la del ejercicio de derechos. ¿O cómo volvemos a Sí, esto? Continúa, Alfonsito. sí, gracias. Sí, es fundamental y creo que es el objetivo 1A de la educación, que el niño, la niña, entienda qué es la dignidad humana, su proceso histórico y sobre todo la búsqueda de la libertad. Dentro de los grandes pedagogos de la historia, pues todos coinciden en que el ser humano debe buscar su autonomía, su libertad, su conocimiento de identidad, y todo eso le va dando la dignidad al ser humano. Edgardo hablaba de todos esos procesos históricos de la educación y cómo en el pasado el niño, la niña, pues eran tratados con toda la dignidad. Y yo recuerdo y les cuento a mis amigos que cuando estaba en los primeros grados de bachillerato en el Colegio Sucre, teníamos médico, nadie me cree, teníamos médico que nos visitaba y nos hacía la consulta y teníamos toda la consideración, pero Odontólogo. desafortunadamente con el tiempo, Había odontólogo, ¿no, Alfonsito? Odontólogo iba al colegio, el odontólogo también. claro, y revisaba. Oye, eso es Estuve un en ese lujo. tiempo también. A mí me alcanzaron a revisar los dientes en el colegio. Eso ya es historia patria. Hoy por la cantidad de gente. Pero lo de nosotros, lo de María no es historia, lo de Fernanda no es historia. Yo digo, no, no lo digo por ella, digo por lo que está pasando, ¿no? Esos hechos están pasando. Y mire que hoy la filosofía es lo práctico, que es lo rentable, que es lo útil, que es lo que puede ofrecerse a las grandes masas. Y entonces los colegios pues ya se convierten en tugurios que ya no se pueden atender. Los Ipiales pues ya quedó encerrado y nuestros colegios están cediendo el espacio recreativo, el espacio lúdico, el espacio deportivo para construir más aulas. Todo eso va en contra de la dignidad humana de los estudiantes y de los docentes. Cada vez la población va creciendo, pero los recursos van reduciéndose y en todo ese proceso pues hay un gran sacrificio de educación, de dignidad y de progreso. Necesitamos que esos derechos se vivan y no solo sean un texto de estudio, sino que los profesores, por ejemplo, la gran lección de los profesores es la organización social. Simana, FECODE, todo eso es una gran lección hacia la nación, cómo los obreros se organizan, cómo los trabajadores se organizan, luchan por sus derechos, y creo que es el otro lado de la educación también extramuros. Y FECODE ha dado fe de ello y lo muestra todos los días. Los sindicatos han sido muy golpeados. Esta es una época oscura de gobiernos de derecha que buscan simplemente beneficiar la gran empresa, el capital, y todo lo que huele a social, a sindical, pues es reprimido y es golpeado. Necesitamos pues que ese ejemplo de organización social pues lo tomemos como lección a nivel nacional. Eso sería como una parte de los derechos y pues fundamental que avancemos en eso. Ahora bien, es lo mismo hablar de derechos humanos que de responsabilidades humanas, porque si nos vamos al artículo 29 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, nos menciona que toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede uno desarrollarse libre y plenamente su personalidad. ¿Ustedes qué piensan? A ver, cuando tenía la bonita oportunidad de trabajar en el Centro de Estudios Universitarios CEILAT de la Universidad de Nariño,
pues nosotros tenía una parte del trabajo de derechos humanos. Y había varias formas, ¿no?, de hacer pedagogía con los derechos humanos. La una podría ser el, los derechos humanos desde la ontología, y usted enseña a través de los valores una bonita cátedra de derechos humanos. Una cátedra jurídico-legal, basta con tomar la Constitución política y entonces hace todo el recorrido de los derechos en sus generaciones y sus mal hechas clasificaciones, porque pues no tendrían que clasificarse porque todos tienen un valor muy importante en la vida de todo ser humano. Y la otra era la forma crítico-social, pensamiento crítico divergente, interesante para hacer la reflexión, interesante para sentar posición, interesante para asumir otro tipo de posturas, ¿no? Nosotros desde el año 2001 asistimos decimos nosotros, a un proceso mediante el cual le arrebataron inmisericordiamente los recursos a todo el sector público. Antes la educación, la salud, el agua potable y el saneamiento básico se financiaban a través de la fórmula del situado fiscal, artículo 356 y 357 de la Constitución. Se tenía un presupuesto con destinación específica. Habían unos fondos de compensación educativa, por ejemplo, para sortear un poco de necesidades y de eventualidades. Pero el gobierno, en la época del presidente Pastrana, suscribe un acuerdo con Estados Unidos que se llama el Acuerdo de Colombia con el Fondo Monetario Internacional, y cambia la historia. Entonces ahí les ordenan al país hacer una enmienda constitucional. Esa enmienda la conocimos como el Acto Legislativo 01 del 2001, y pasaron esa fórmula de financiación a recursos del Sistema General de Participaciones. Todo pasó a una bolsa común. Y desde ahí, desde el 2001 a la fecha, son más de 350 billones de pesos los que les han quitado a la educación, a la salud, al agua potable y el saneamiento básico. ¿Qué han hecho? Supeditar lo público en favor de lo privado. Asistimos hoy lentamente a una democratización de la pobreza. Imagínense con esos recursos que le han arrebatado a estos sectores, pues hoy no tuviéramos esa crisis del sector hospitalario público, o seguramente tendríamos unas instituciones educativas en otras condiciones, con otros recursos y otras garantías para lo que sigo llamando la escuela del retorno. Pero entonces es otra forma también de conculcar la educación con condiciones dignas para nuestros niños y jóvenes. Por eso cobra vida el valor de defender la educación pública de los colombianos como un derecho fundamental, como un bien común y como un patrimonio nacional. Luego, más adelante, hablaremos un poquito de lo que Alfonso ha puesto en el tema, sobre cómo también otra forma de atentar contra los derechos es tratar de evitar las formas de organización, golpear la movilización ciudadana, la movilización estudiantil, la movilización social, y por eso hay tantos ejércitos hoy de indignados que le estamos diciendo al gobierno nacional no está haciendo las cosas bien, y se requiere que resuelvan y respondan con responsabilidad social y constitucional las querencias de millones y millones de connacionales. María Fernanda nos preguntaba sobre los deberes, y el principal deber es la solidaridad. Precisamente en la medida que nos asociamos, nos organizamos, estamos promoviendo la solidaridad, y ese es uno de los fundamentos de los derechos humanos, de los deberes y las obligaciones como ciudadanos. ¿Cómo nos encontramos y cómo propiciamos precisamente ese encuentro dentro de la reflexión, dentro de la construcción y la propuesta de un mundo mejor? La pandemia lo que ha hecho también es además agregarles poderes al presidente. Se habla de cerca de 200 decretos que ha expedido el presidente en esta pandemia, y apenas unos 10 o 20 tienen que ver con la salud. El resto lo ha hecho para cuadrar su gobierno, para repartir la plata y para favorecer sus intereses. Cada vez un gobierno que acumula poderes simplemente para acomodarse y beneficiar a los amigos. Nosotros, dentro de la solidaridad popular, tenemos que estar dentro de la reflexión
y precisamente convocando a la protesta social porque no hay otra herramienta y es una herramienta constitucional para reclamar el beneficio a la mayoría de la comunidad. El estudio de la Constitución en los colegios es fundamental, precisamente para entender el contrato social, para entender la normatividad y para entender los derechos y la dignidad humana. Si podemos abrir ese espacio para esa formación, pues nosotros vamos a avanzar en derechos y en cumplimiento de deberes. Desafortunadamente, este espacio de aislamiento ha impedido pues la comunicación directa, pero afortunadamente pues tenemos el privilegio de las redes sociales en algunos sectores que nos permiten esta comunicación y por ejemplo Nariño Hoy es un buen ejemplo de promover esa comunicación para que podamos encontrarnos y para que podamos reflexionar. Desafortunadamente pues la educación se ha roto en estos campos y esperamos que lo más pronto posible podamos volver a encontrarnos y a plantear esa solidaridad. Este discurso de que tienen el poder o el gobierno es bastante hiriente, ¿no? Lo que mencionaba el doctor Alfonso. Es como si ellos no tuvieran nada que ver con las causas de la indignación y tratan a quienes protestan como vándalos, desadaptados, pero es también urgente revisar el lenguaje, es decir, es urgente ver cómo también se los está tratando. Sí, pero es que ocurre que la fragilidad de las memorias o la intencionalidad del olvido, ¿no? Nosotros estamos saliendo de un ejercicio, pero estamos olvidando otro. Entonces uno dice, no podemos olvidar, por ejemplo, la masacre de Samaniego. Jóvenes, 3 de ellos hijos de profesores. No podemos olvidar el asesinato de los estudiantes de Leiva Nariño, 3 de ellos de una misma institución educativa. 2, mientras iban a entregar sus guías de trabajo en estos tiempos de pandemia a su profesor. Lo que pasa en Magui Payán, cuerpos prácticamente desmembrados, volver a un estado fallido, un estado de guerra, un estado de miedo, un estado de tensiones y depresiones. Lo que pasa con el pueblo Agua en Ricaurte y esta zona del Piedemonte costero, lo que pasó en el Valle del Cauca, lo que pasó en el Tambo Cauca, pues es decir, lo que pasó en Caquetá hace tiempo con los niños que fueron bombardeados, lo que pasó con las niñas indígenas que fueron violadas, lo que pasó en Ipiales, es que eso no se cuenta, en Ipiales también, en la vía Las Lajas un joven asesinado, otro herido, lo que pasó en Cumbal, y en muchos de ellos comprometidos, pues algunos miembros de la fuerza pública, eso hay que decirlo. Y en Bogotá lo que pasó, o sea, no traten, por Dios, no traten de ponerle otra carga semántica, las cosas hay que decirlas por su nombre. No, que ahora es que hay que llamarlos asesinatos colectivos, esos son masacres, eso no hay que ponerle otro nombre ni otra identidad. Por eso la gente está indignada. Al abogado, ¿cómo es posible al mejor estilo de la copia de lo que pasa en Estados Unidos? Cuando le ponen la bota militar a un afroamericano sobre su cuello, lo asfixian y lo matan, acá pues utilizan esas pistolas de esas cargas y descargas eléctricas y acaban la vida pues de un profesional y dejan en orfandad a sus niños y hacen una descomposición familiar. Eso hay que también decirlo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Algo está fallando. ¿Dónde nos volvimos esa cultura de inconvivientes, como dice Maturana? Hay que volvernos a encontrar con la cultura de la paz, de la civilidad y de la democracia. Bueno, ¿puede realmente la educación cambiar el mundo? ¿O es realmente necesario cambiar el actual paradigma educativo? Porque nos damos cuenta todos que vemos más personas formándose, pero vemos poca calidad humana. La gran esperanza es la educación. Tal vez es la única esperanza, la educación. Precisamente para entender la realidad
y para que podamos analizar todas las estrategias del gobierno. El gobierno va a utilizar todos los medios para conservar su poder, para acomodarse un grupo en el poder, y para eso utiliza todos los medios que tiene a su alcance. Y uno de los más poderosos son los medios de comunicación, como a través de la radio, la televisión, los impresos y todos los espacios que utilizan, eh, los usa para crear su realidad y para convencer a la gente que eso es lo que está sucediendo y que la autoridad tiene la razón. Precisamente la educación es la que nos permite hacer otra lectura de la realidad. Solo la educación, entendiendo nuestra historia, conociendo nuestra identidad, comunicándonos con los diferentes sectores para saber lo que está sucediendo en las diferentes regiones, ir tejiendo una red de ciudadanía que nos permita conocer, profundizar en los temas. Si aprendemos a leer y si las instituciones educativas nos ayudan a enamorarnos de los libros, a buscar en la historia toda esa tradición que hemos recorrido. Ese es el papel de la educación, fomentar la esperanza de igual manera y la autonomía y la libertad, para no convertirnos en esa masa amorfa que agacha la cabeza, que obedece y que a todo le dice sí. Necesitamos fortalecer esos procesos educativos que nos permitan interpretar la realidad. De lo contrario, tendremos una cultura de noticiero de televisión, tendremos una cultura de WhatsApp y de Facebook. Necesitamos romper con eso para profundizar en los temas verdaderos y entender cómo está estructurado nuestro país, si verdaderamente la Constitución se cumple o no, cómo es la estructura económica de nuestra región. Todavía estamos en una agricultura que igual que se hacía hace siglos y no hemos avanzado precisamente porque los recursos no llegan y se destinan con privilegios a las grandes empresas, a los bancos y a Bianca, mientras el pueblo soberano permanece en la supervivencia. Necesitamos profundizar y fortalecer la educación para entender la verdadera realidad. De lo contrario, nos vamos a quedar con el cuento de hadas que nos pinta el gobierno y las autoridades. Doctor Luis Edgardo, está con su micrófono muteado. Ahí está. Verdad. Ok. Decía que terminamos justamente una reunión con la señora viceministra de Educación y se enojó muy fuerte porque le dije, bueno, aquí tenemos que repensar la educación. Hay que revisar el currículo hoy. Le decía yo, la pandemia tiene que enseñarse. La pandemia tiene que enseñarse porque esto nos está dejando unas lecciones inimaginables. Tenemos que empezar a volvernos a encontrar con la dimensión humana de la educación. Le decía yo, la solidaridad tiene que enseñarse, el altruismo tiene que sentirse, la fraternalidad. Pero ustedes, le decía yo a la vice, han cometido un sacrilegio. Por ejemplo, ordenaron ampliar la cobertura y con la política de cobertura desbordaron la infraestructura de las instituciones educativas. Y claro que es un sacrilegio, porque muchas de nuestras instituciones acabaron las zonas verdes, las zonas recreativas, el bosquecito detrás del Colegio Sucre ya no lo veo, por ejemplo. ¿Por qué? Para levantar moles de cemento. Y hoy esos espacios oxigenados sí que nos van a hacer falta. Le decía, ustedes manosean los currículos. Tenemos 9 áreas fundamentales. Tenemos 6 proyectos obligatorios. Pero le han colgado 15 iniciativas más. Educación para la vida, educación, le han colgado educación para las TICs, educación para las normas de tránsito, educación para las formas contables, comerciales, educación, bueno, para tantas educaciones. Y cada ministra
de Educación es feliz. En los últimos años han existido ministras creando una nueva cátedra. O sea, impactan los currículos y se pierde la esencia de la educación. Entonces le decía, hoy hay que revisar eso. ¿Qué tipo de educación es la que necesitamos hoy? ¿Para qué tipo de sujeto y para qué tipo de contextos? Y le decíamos, mire, nosotros sí creemos que tiene que pensarse en una educación con pertinencia social, cultural y política. En una educación que nos permita, por ejemplo, vivir en la interculturalidad, donde podamos estar todos, sin fobias, sin etnocentrismos, sin marginamientos, sin silencios, sin olvidos. Una educación en convivencia con el contexto natural. Por Dios, es que lo hemos degradado y entonces uno dice, ¿será que esta pandemia nos está diciendo, bueno, devuélvanle lo que le han quitado a través del tiempo y misericordiamente y lo que este capitalismo deforestador y devastador ha impuesto? ¿Será que hay que decirles no entreguen más patentes de corso a las transnacionales para que sigan sobreexplotando los recursos mineroenergéticos y se sigan llevando los recursos del país? Pero también hay que encontrarnos con una educación para la ciudadanía, pero la ciudadanía como una forma cultural de entendernos hoy en comunidad, de saber que hoy nos necesitamos todos. Por ejemplo, que si hoy me cuido, estoy cuidando al otro, que si yo no atiendo algunas orientaciones de salubridad, está en riesgo mi vida y el riesgo de la comunidad. Y eso nos tendría que llamar hoy a defender la vida. Mario Benedetti dice, somos militantes de la vida. Sí, hoy somos militantes de la vida y defendemos la vida como bien supremo, como un bien, un derecho mayor, podríamos decir, y seguimos ayatando la educación. Sí, Alfonso. A mí me tocó enseñar en el Colegio Sucre Constitución Política. Pero ¿sabe cuál es el asunto? No sé si lo hicieron de mala intención. Yo trabajaba en horas de la tarde. La Constitución Política se enseñaba el día viernes, póngale cuidado, con grado 11 a la última hora. ¿Usted cree que los pelados estaban en el parche, en el parche del, estaban en el parche de querer Constitución Política? No, pero nos tocó imaginar, y mire, enseñar Constitución Política a través de la música. O acá nos encontramos con estudiantes, profe, dicen, hombre, usted nos enseñó. Yo les preguntaba yo, ¿ustedes ya hicieron oración? Sí, bueno, entonces los saludo y sacaba la Constitución, artículo 1 de la Constitución, créanme, en un año y medio habíamos leído toda la Constitución. Y el viernes era a través de la música, recuerdo, entonces el pelado llevó un tema de Mercedes Sosa, Gracias a la vida, que descanse, bonito el tema. Otro llevó de Silvio, La vida no vale nada. Otro llevó un tema de Maná sobre la vida vista desde otro lado, o sea, y al final construimos concepto de la vida y educación. ¿Y sabe qué me enseñaron? Ellos me enseñaron, y yo siempre lo vivo diciendo y se volvió una consigna, que la misión hoy de las maestras y maestros en el país no es otra sino ayudar a que los niños y jóvenes le sigan encontrando sentido a la vida. Lo aprendí con ellos y construimos ese concepto, ayudar a que se le siga encontrando sentido a la vida. Nos escribe Aaron Parodi. Doctor Alfonso, voy a leer el comentario de Aaron Parodi y continuamos. Hoy el presidente hablaba de la violación de derechos humanos, de matanzas a los opositores, robo de elecciones y muchas cosas más. Pensé equivocadamente que estaba refiriéndose de Colombia, pero no, criticaba a Venezuela. Alfonsito. Bueno, yo quiero agregar algo a lo que terminaba de intervenir Edgardo y paso a comentar lo que escribe Aarón. Esa experiencia es muy valiosa, la que nos hace conocer dentro de la docencia, en la enseñanza de derechos a través de lo lúdico y lo cultural. Y esa educación también tiene que recuperar todos esos elementos nuestros de acá de la región, por ejemplo la minga, esa minga que es muy de la región, de nuestra cultura, con todas esas profundas raíces indígenas y milenarias que han hecho que las comunidades puedan
sobrevivir y adelantar todo su proceso histórico. Esa minga como un tejido humano, como un tejido social para hacer la obra común, la obra pública. Eso es un elemento que falta en la educación por esa terrible estructura educativa de competencia por sacar los primeros lugares que obliga a los estudiantes a competir individualmente y a buscar ese protagonismo personal. La minga va en contra de ese pensamiento y eso tenemos que recuperarlo. Leía un texto de los indígenas Awá y ellos tienen dentro de su canon moral el vivir bonito y ellos tienen como el mito de vivir bien, el vivir bonito, que es lo mismo que la suma causai de los quechuas, del Perú, del Ecuador. Cómo vivir bien, vivir bonito. Es otra ética que está por fuera de la legislación occidental de los derechos humanos, pero que avanzan en el mismo sentido de cómo vivir bien, pero entre todos, con todos. Y ese es otro elemento que necesitamos recuperar. Desafortunadamente, pues lo decía al principio, estamos dentro del peor de los gobiernos, estamos dentro de un sistema que nos ha llevado a esa contradicción humana de buscar el capital, de buscar el lucro personal, de simplemente beneficiar el capital y sacrificar a la comunidad. Tenemos un gobierno que no tiene la autoridad moral para señalar a ningún otro gobierno ni a otro país, cuando el país nuestro tiene las peores masacres de la historia. El presidente pues busca un chivo expiatorio y señala a Venezuela. Venezuela se ha convertido en un pretexto para asustar a la gente y para tratar de ocultar toda la problemática del país. Con todo lo que sucede, resulta que Maduro está gobernando mejor a su país que en el nuestro, por toda la sangre que corre por nuestro país. Así que ese simplemente es un pretexto y que necesitamos precisamente reflexionar para entender esa realidad. Educarnos, pues, también es un tema de memoria, no de aprendizaje al pie de la letra para recitar tareas, sino repasar la historia y vivir el presente para no olvidar, pero sobre todo para un buen vivir. Cuando se habla de educar en derechos humanos, es indispensable que las personas comprendan la necesidad de defenderlo. ¿Cómo lo hacemos hoy en día? ¿Será que está bien como se está realizando pues, en todo lo que ha pasado en el país actualmente? ¿Cómo defender los derechos humanos? Bueno, decía Mercedes Sosa, siempre la recuerdo, los derechos humanos se violan en tantas partes. En América Latina, domingo, lunes y martes, para señalar de que eso es una violación sistemática de los derechos humanos. Pero hay otra forma que no se cuenta, mediante la cual también se violan los derechos humanos. Por ejemplo, la malevolencia. La malevolencia, seres malévolos, pensando en hacer daño, pensando en agredir al otro, pensando en destruir al otro, pensando en pasar por encima del otro. La resignación, cuando todo lo justificamos, cuando una muerte nos parece normal, en lugar de defender la vida la justificamos, por algo debía ser, estaría debiendo algo, en algún torcido andaba, justificamos, o sea, y eso para nosotros también es una forma de violar la vigencia de los derechos humanos. Pues tenemos que difundirlos, hacer campañas fuertes de aprendizaje, de darlos a conocer. Mucha gente no sabe los derechos mínimos que le asisten. Hay que asistir a lo que podríamos llamar nosotros a los principios de la positivización de los derechos humanos.
Creo que tiene que darse de alguna manera otras formas de enseñar los derechos humanos, pero desde temprana edad, desde la casa. Tiene que empezar. Hoy estamos asistiendo a estas nuevas formas de relacionamiento de la pandemia y creemos que las familias han dado una lección importantísima de ser coequiperos en el asunto de garantizar el derecho a la educación de nuestras niñas, niños y jóvenes en el país. Volvernos a encontrar con la cultura del respeto, volvernos a encontrar con darle el valor supremo, como bien supremo a la vida, de volver a no justificar, de volver a recuperar los diálogos rotos, las confianzas perdidas. Hay muchas estrategias que uno diría pueden ayudar a defender los derechos humanos y a reclamarlos, a reclamarlos. En Ipiales cuentan los estudiantes que, que fueron detenidos el fin de semana, ¿no? ¿Y sabe de qué los acusaban al final? De haber violado el decreto del toque de queda. Claro, eso está bien, eso hay una norma, hay que respetarla. Pero si fuese así, creo que habrían, por no decir decenas, centenares de pialeños que debieron estar privados de su libertad solo por haber violado el decreto del toque de queda. O sea, hay razones que uno dice, no, no está bien. Aún siguen, por ejemplo, situaciones que yo decía hace un rato, la práctica de los silencios sepulta. Nosotros seguimos denunciando muertes de profesores, por ejemplo, en la escuela, en el colegio de Puenes hace muchos años, la profesora Orfa frente a sus estudiantes de temprana edad, y sobre ellos no hubo una recuperación, un proceso sí, proceso que ayudara psicológicamente a superar ese impacto. El profesor frente al grupo Cabal, que al final lo encontraron desmembrado, el profesor Bastidas en la vía hacia Aldana, tantas y tantas cosas que han pasado y que uno dice aparecen en el manto de la impunidad y no hay preocupación ni siquiera para reivindicar sus nombres, sino para mostrar cifras, ¿no? Es que es terrible esta pandemia, dice el presidente que gobierna por televisión, que estamos muy bien, porque hoy se murieron menos colombianos que ayer. Y cuando nosotros peleamos con los prestadores de salud, porque nosotros, fíjese, no tenemos ARL, no tenemos salud y seguridad en el trabajo. Para los maestros no hay una canasta COVID. Entonces, cuando le decimos, mire, es necesario que revisen y pongan unos recursos, porque al final todos debemos, si no nos tratan como educadores, somos ciudadanos de este país y tenemos unos derechos que nos asisten. ¿Y sabe qué nos dicen los prestadores? Están lejanos de la tasa de letalidad. Y si nosotros aproximamos que la tasa de letalidad, de mortalidad, está entre el 3.6 y 3.8 en el país, si aproximamos, redondeamos una cifra de 300,000 maestros, si están esperando que se muera el 3%, son 3.6, por decir una cifra, cerca de 10,000 maestros. No, pero como apenas se han muerto 350, 400 maestros, pues la situación para ellos no es alarmante, no es preocupante. Una vida que se pierda nos tiene que doler. También viola los derechos humanos nuestra insensibilidad, cuando nos volvieron seres absolutamente insensibles. Entonces, nosotros decimos que hay que volver a recuperar el sentido humano. Hay que parafrasear algo para cerrar. Mire, al olor de los europeos, nosotros, los americanos, que nos llaman ellos, tenemos un olor a jabón barato. Al olor de muchos americanos, ellos, los europeos, tienen un olor a loción fina. Pero en los dos casos, por lo artificioso y lo moderno de la sociedad, se ha perdido lo sustancial, el olor a ser humano. Que estos espacios nos permitan esas reflexiones y que jamás perdamos el olor a ser humano. María Fernanda, hay que hacer una aclaración. Quien tiene la obligación de defender los derechos humanos es el Estado. El Estado es el responsable de los derechos humanos
el El garante, ¿no? Estado tiene todas las herramientas para que tengan vigencia los derechos humanos. La sociedad jurídica y políticamente le ha entregado todos sus poderes al Estado para que los haga cumplir. La sociedad de cualquier país le entrega sus recursos económicos a través de los impuestos, dándole un poder para que lo use en favor de la comunidad. La sociedad ha renunciado a la violencia para que la use el Estado de manera racional en favor de la seguridad del Estado. La sociedad le ha entregado al Estado su libertad, pues dándole poder al Estado para que pueda restringirla en casos especiales. Son los poderes que le da la sociedad al Estado, al gobierno, para que cumpla los mandatos constitucionales. Entonces el Estado tiene los recursos económicos, tiene el poder de la fuerza legítimamente manejada y tiene el poder de restringir la libertad, como en estos casos, decretando aislamientos precisamente para beneficio de la comunidad. Es el Estado, es el poder autoritario quien tiene las herramientas para construir hospitales, para construir escuelas, para hacer carreteras, para hacer todo lo necesario en favor de la comunidad. Ese es el enfoque jurídico para entender que el Estado es el que se obliga a nivel nacional e internacional para hacer respetar esos derechos humanos. Los ciudadanos somos promotores, somos instigadores, somos exigentes en que se cumpla para que verdaderamente tenga vigencia la ley, la Constitución, los derechos. Nosotros somos promotores y exigidores al Estado de que cumpla. Desafortunadamente miramos que todos esos poderes, en lugar de servir a la comunidad, se están utilizando en contra del pueblo. Los recursos necesarios para salud, educación, trabajo, pues se los están reorientando, malversando y con el terrible cáncer de la corrupción se están desperdiciando. De igual manera, la fuerza pública no está cumpliendo su misión. ¿Qué característica tiene la policía? Es un órgano armado, civil, que está al servicio de la comunidad para defender la vida, honra y bienes y crear las condiciones para que existan los derechos y las libertades y la convivencia en paz. Ese es el hermoso artículo de la Constitución que define el servicio de la policía. Y desafortunadamente, pues todo eso no se está cumpliendo. Necesitamos conocer toda esta estructura del Estado para volver a enfocarnos en lo que dice Edgardo, cómo recuperamos ese sentido humano, esa esencia humana, y que el Estado debe estar al servicio de la comunidad. La ley, el derecho, la Constitución son instrumentos, herramientas al servicio de la sociedad, pero tristemente se han convertido en herramientas en contra de la comunidad. Necesitamos revertir esa realidad para que se cumpla lo que dice la Constitución y la ley. Y eso no lo puede hacer sino la educación, la formación humana, la informal y la formal tienen que tener ese objetivo. Y por eso, pues, resalto esa frase de recuperar la dignidad humana y ese sentido humano. Bueno, sin duda, en este espacio hemos aprendido mucho sobre este tema con nuestros invitados, a quienes les agradezco por su tiempo hoy en Conversemos, igualmente a las personas que se han mantenido conectadas en este Facebook Live. Y para finalizar, doctor Edgardo Salazar y doctor Alfonso Cabrera, despidámonos dándonos esperanza. Estamos educados para sufrir, pero conservamos las ganas de ser felices. ¿Ustedes comparten la idea de que seremos una sociedad con educación y con derechos? Bien, yo quisiera robarle un minutico. Mire, el Estado hoy no está atendiendo la pandemia como asunto de Estado.
Hoy la ministra de Educación emite una directiva, la Directiva Ministerial 011 del 29 de mayo del presente año, y dice que traza los lineamientos para volver en la alternancia, en la presencialidad educativa, en la modalidad de la alternancia. Pero dice, solo damos los consejos, las recomendaciones y las líneas, pero entrega la responsabilidad a los mandatarios locales, en este caso al alcalde y al secretario de Educación y a los directivos docentes. Dice, implementen, construyan y apliquen los protocolos con su Secretaría de Salud. Si los niños se contagian, si los profesores y la comunidad educativa se contagian al regresar, no es problema del Estado central. Nosotros solo dimos las líneas y las recomendaciones y los consejos. Es culpa de ustedes que implementaron mal los protocolos. Fíjese cómo zafa y entrega el derecho de proteger la vida a una forma individual y a una forma institucional. Por eso nosotros, digo finalmente claro, nosotros somos amantes de la vida, somos militantes de la vida, somos defensores de los derechos humanos y tenemos que seguir activando toda forma de denuncia, levantando nuestra voz en alto. Pues también viola los derechos humanos las prácticas corruptas, violan los derechos humanos quienes se apropian de lo público de manera indebida, quienes no cumplen su tarea como gobernantes también, porque están siendo irresponsables en su compromiso societal. Y decirles que tenemos que seguir en varias formas de movilización. Desde la educación y desde FECODE hemos dicho que tenemos que dar una lucha jurídica, tenemos que dar una lucha pedagógica y tenemos que ir generando las condiciones para volver a encontrarnos en la movilización social en todos los escenarios naturales. Y decirles finalmente que seguiremos en nuestra tarea, en nuestro compromiso de defender la generalidad de los derechos de los educadores y de los derechos del pueblo colombiano y defendiendo la educación pública como un derecho fundamental, un bien común y un patrimonio de los connacionales. En este proceso de promoción de los derechos humanos tenemos que insistir en la defensa de la dignidad humana. El ser humano está por encima de cualquier otra condición económica, social o de cualquier tendencia. Necesitamos unirnos para defendernos entre nosotros. La sociedad debe tener claros sus propósitos y entender y tener suma claridad de que no podemos esperar de los líderes nacionales o de los dirigentes nacionales del Estado una respuesta en favor de la sociedad. Ese es un trabajo nuestro, organizarnos y utilizar todos los mecanismos jurídicos, políticos y sociales para exigirle al Estado que cumpla con la Constitución y las leyes. Nosotros tenemos como padres, como docentes, como cívicos y sociales ese compromiso de entregarle a las nuevas generaciones la esperanza. Y miramos en las nuevas generaciones una nueva mentalidad que, si bien es pesimista por la realidad del país, miramos que tiene grandes capacidades para trazarse metas, gran creatividad para, desde las artes, desde las ciencias, desde el deporte, proponer un mundo mejor. Nosotros tenemos que respaldar todos esos procesos de liderazgos, de movilidad social y sobre todo de protesta social para que podamos construir un mundo mejor. Un mundo mejor es posible, nosotros lo podemos hacer y eso solo se resuelve dentro de la organización social con nuestras metas en busca de un bien común. Un gran saludo a María Fernanda por la invitación y a todos los que siguen el canal de Nariño Hoy. Un gran abrazo. Bueno, gracias a ustedes y a las personas que siguen en este espacio. Tengamos claro que la educación y los derechos humanos son herramientas para lograr cambios sociales importantes. No olvidemos ser buenas personas y siempre pelear por nuestros derechos. Muchas gracias a todos.